mundial y pues habla también de los logros de la isla caribeña en materia de desarrollo científico en medio de un escenario muy complejo de bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos que se ha recrudecido durante todo este tiempo de pandemia, con las más de 243 medidas aprobadas por la administración de Donald Trump y que se mantienen vigentes durante la administración de Joe Biden. De estas medidas hay 55 que afectan directamente el desarrollo científico del país. Sin embargo, los científicos cubanos, los especialistas de este país han logrado el desarrollo hasta el momento de 5 candidatos vacunales. Ya uno de ellos es vacuna Soberana 02 y pues Abdala ahora también comienza la solicitud para el Centro Regulador de Equipos y Dispositivos Médicos de la isla para que autorice su uso de emergencia, y sería así la segunda vacuna desarrollada en Cuba que cumple con los requisitos de la Organización Mundial de la Salud con más de un 50% de eficacia. Bueno, así lo señalaban CNN, Russia Today y Telesur, también desde las agencias de prensa AP, en un cable que ha circulado por numerosos medios y que ha sido puesto en varios medios de comunicación del mundo. Dice: vacuna Abdala contra el COVID-19 tiene 92.28% de eficacia, dicen autoridades cubanas. También France 24, los principales canales televisivos de ese país, dice: la esperanza de Cuba en Abdala, su candidata a vacuna contra el COVID-19, y destaca la eficacia del 92,2% en 3 dosis durante la tercera fase de ensayo. Deutsche Welle, la televisora alemana, dice: coronavirus hoy, Abdala de Cuba tiene eficacia del 92%, así titula en un resumen que hace de él el seguimiento de las vacunas en el mundo. Mientras la prensa francesa, dice Prensa Latina, pues ha destacado hoy en varios rotativos y en sitios en internet la eficacia de la vacuna Abdala, entre ellos los diarios Le Monde y Le Figaro, 2 de los que más circulan en ese país. También lo ha hecho Euronews, quien ha titulado: Cuba dice que vacuna Abdala es 92,28% efectiva contra el coronavirus. Página 12 en Argentina reportan que la vacuna Abdala tiene una eficacia del 92% contra el coronavirus, así lo informó BioCuba Pharma. Son algunas de las repercusiones que ha tenido la noticia de la noche de ayer, alegría de todo nuestro pueblo, y que ha tenido amplia repercusión internacional. Cuba, la primera nación de América Latina con 2 vacunas, y ellas pues puestas ya en los hombros de numerosos, de millones ya de cubanos. Noticia del día, con ella comenzamos esta mirada al bloqueo que afecta al pueblo de Cuba. Su repercusión en la vida de 4 cubanos, de eso estamos hablando hoy en esta mesa redonda. La única alternativa para el país era desarrollar sus propias vacunas, porque el país tenía que tener soberanía. Y un poco que de ahí surge el nombre de la línea de vacunas soberanas que estamos desarrollando en el Instituto Finlay. El último año ha sido un año de intenso trabajo. Nos cambiaron las líneas de investigación. Antes eran otros nuestros proyectos priorizados, que lamentablemente algunos se han detenido porque la prioridad ahora han sido las vacunas contra la COVID. Estos proyectos son proyectos muy complejos, son proyectos costosos, son proyectos que afortunadamente el desarrollo científico que había en el país, consecuencia de más de 30 años de inversión en ciencia, hace que estábamos desde el punto de vista intelectual preparados para enfrentarlo. Pero desde el punto de vista financiero y de determinados recursos, obviamente, había algún reactivo para la investigación que teníamos que adquirirlo por primera vez. O sea, nosotros, si vamos a hablar del bloqueo concretamente, podemos decir que los tiempos de adquisición de cualquier reactivo que nosotros necesitemos para demostrar un concepto de investigación, en cualquier país del mundo el orden es de días, y en Cuba el orden es de meses, del momento que se te ocurre un experimento para el cual necesitas un reactivo y lo mandas a comprar al momento en que dispones del reactivo. Por tanto, lograr tener esa inmediatez en el resultado ha sido un gran reto y un gran desafío en este último año. O sea, nosotros tenemos colaboradores en el extranjero que no podemos mencionarlos porque si los mencionáramos, ellos, desde su posición, estarían afectados por el bloqueo. Entonces, si el bloqueo nos toca a todos, ha sido un desafío hacer lo que hemos hecho el último año en medio de las condiciones que el bloqueo le impone a la ciencia en el país.
Bueno, la doctora Zaida Barreras Rodríguez conoce bien de lo que hablamos hoy en esta mesa redonda como investigadora del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana, pero también en los últimos años ha dedicado su tiempo a la red de emprendimiento e innovación de la universidad. Un entramado que ha logrado pues unir un poco a la universidad con las nuevas formas de gestión del país. Y sobre ese particular me gustaría, Zaida, hablar de cómo el bloqueo ha limitado el desarrollo de los ciudadanos cubanos, pero en particular de aquellos que en los últimos años pues han buscado el camino del emprendimiento, del trabajo por cuenta propia, de la gestión no estatal, para también contribuir desde su trabajo al aporte a la sociedad cubana. Muy bien, muchas gracias Randy y buenas noches. Lo primero es que desde el trabajo de la red se estudia no solamente los emprendimientos privados, sino igualmente los emprendimientos corporativos donde se involucran otros actores económicos. Pero hoy nos vamos a referir igualmente desde los estudios que se realizan desde el Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos a los aspectos fundamentales que afectan a ese sector privado. Y partimos de dos premisas fundamentales. La primera es que el bloqueo debe verse como un elemento, como un factor dinámico. No es algo que se encuentra fijo, abstracto, porque ahora mismo lo acabamos de ver con Trump, en el gobierno de Trump, donde se vio cómo una y otra vez la economía fue golpeada con una medida prácticamente similar en cuanto a cantidad, en cuanto a frecuencia, a las dictadas por Obama, pero en la mitad de tiempo, en la mitad de mandato. Exactamente. Y eso, cada vez que eso sucedía, la economía cubana tenía que adaptarse. E inclusive observamos como tendencia cómo llegó a solaparse en un momento determinado una medida con otra, y si añadimos el factor comunicacional que funciona en la práctica como un factor de presanción, creando ese ambiente de malestar, obtenemos una situación sumamente difícil y que acentúa el carácter dinámico que tiene el bloqueo. La otra cuestión es que no se puede desconectar en ninguna economía el factor de relación que existe entre todos los actores económicos. Si una empresa estatal me entra a una lista negra, automáticamente toda la red de relaciones se afecta. Y si esa empresa estatal tiene clientes, porque hay relaciones de sinergia, hay relaciones simbióticas, se contratan, son clientes, proveedores de unos y otros, por tanto, a la vez que se afecta uno de esos actores de la economía, se afecta el resto. Y nosotros, como parte de esas investigaciones, identificamos 5 áreas fundamentales que afectan al sector privado. La primera es la de los viajes. Con el tema del bloqueo no solamente disminuyó el número de aeropuertos en ambos lugares, en Estados Unidos y en Cuba, sino que además se limitaron los destinos. En este momento está solamente La Habana como lugar receptor de esos vuelos. Y por tanto eso provocó que todo el entramado alrededor de esto se disminuyera, se han disminuido los viajes, y además eso ha ocasionado malestar para nuestra comunidad cubana en el exterior y también para sus familiares, porque hay toda una serie de gastos que tienen que hacer para llegar a sus provincias. Que eso viene mucho antes, incluso de que la pandemia obligara a la reducción de los Y con la pandemia vuelos se acentuó. Además, esto por tanto ha dañado todo el entramado, toda la red de servicios que ofrecían los cuentapropistas en cuanto a arrendamiento, en cuanto a gastronomía, y por tanto transporte igualmente, y por tanto todo eso se afectó. El otro es en el tema bancario. Cuando un cuentapropista, por el hecho de ser cubano, desea realizar cualquier operación bancaria en el exterior, el hecho de ser cubano es un problema. Desde el momento de que quiere realizar la apertura de una cuenta hasta para poder realizar cualquier tipo de transacción. Y esto, por supuesto, constituye un estigma también que se relaciona mucho con el tema de las remesas, que es la otra área que hemos identificado como de alta repercusión. Y no solamente desde el punto de vista monetario, sino que desde el punto de vista jurídico, los cuentapropistas además, al entrar Finsimex y ICE, que eran las empresas que funcionaban como intermediarias junto con la Western Union, que se vio obligada a cerrar sus operaciones en Cuba, no solamente se ha limitado la entrada de remesas que los cuentapropistas utilizaban para financiar sus negocios, o inclusive en lo que el negocio terminaba de despegar, eso era una fuente de supervivencia, de poder pasar, esperar hasta que el negocio finalmente se asentara. Pero también se les ha privado de medios de prueba que en la práctica necesitan para poder, por ejemplo, demostrar la licitud
del capital que obtuvieron para poder adquirir maquinaria, materia prima, lo que necesitaran para sus respectivos negocios. Lo cual, Zaida, es incoherente con el discurso que han repetido una y otra administración de que apoyan al pueblo cubano, de que lo que hacen es en función del beneficio del pueblo cubano y contra el gobierno de Cuba. Y en definitiva, lo que demuestra esto es que la acción práctica es contra esos ciudadanos que no representan al gobierno, no son funcionarios del gobierno y que viven en este país y quieren tener emprendimientos y quieren tener resultados en este país. Eso mismo lo vemos también con las dos últimas áreas que tenemos identificadas. En el área de la importación y la exportación, igualmente, con todas las trabas, se afecta toda la cadena logística, lo cual ocasiona que ese cuentapropista después ve demorado el arribo de sus materiales, en ocasiones tiene que suspender su actividad, ha sucedido que han tenido que entregar la licencia en un momento determinado porque no pueden seguir funcionando. Y con el tema de la exportación, aquí Carlos también va a abundar más con ejemplos concretos, pero es que se afecta toda la cadena partiendo del señoreaje que tiene Estados Unidos sobre el dólar, donde cualquier tipo de operación que se realice en dólares, y estamos hablando del 70-80% de las transacciones a nivel mundial, donde todos los bancos, todas las entidades que realizan este tipo de transacciones están obligadas a informarle a la OFAC. Por tanto, cualquier tipo de transacción donde esté cualquier sector, y aquí se ve particularmente afectado el cuentapropista, que en ocasiones está arriesgando todo su capital en pos de su negocio, y cuando acontecen cualquier tipo de amenaza a cualquiera de estas entidades, se corta todo el suministro y puede llegar a perder absolutamente todo lo que tenía empeñado en ese negocio. Y por último, muy importante, tenemos a raíz de la medida de Trump de poner en vigor el título 3 de la Helms-Burton, el tema de las demandas. Porque es que no ha sucedido, pero el título 3 de la Helms-Burton permite que también sean personas naturales las demandadas, y donde la ley no distingue, no cabe distinguir. Por tanto, es posible que también los cuentapropistas puedan ser objeto de demandas por producto de la Helms-Burton. Pero además, al poderse, ya en este momento conocemos de que todo eso ha creado un clima inestable para los negocios, y que eso ha atentado a su vez contra el buen funcionamiento de las inversiones extranjeras en nuestro país. Y esto nos parece muy importante en este momento por la necesidad en el medio de la COVID que tiene Cuba ahora mismo para poder adquirir los insumos necesarios para la vacunación de nuestro pueblo con todos los éxitos que estamos obteniendo. Y eso tiene mucho impacto, sobre todo en un contexto en el que los cuentapropistas han tenido una afectación particular por la pandemia, casi todos los sectores del cuentapropismo, porque lógicamente sus actividades muchas son de servicio, que es lo que más se ha afectado con esta pandemia. Muchos eran servicios también al turismo, que ha tenido toda esta afectación. Y encima de eso, bueno, pues el hecho, esta circunstancia a la vez creo que limitan un poco al cuentapropista, incluso en las nuevas oportunidades que se están abriendo de interrelación y de encadenamiento con el sector estatal, con el sector cooperativo, porque van en condiciones ahora desventajosas por todas estas medidas que se han venido tomando. Sí, ahora mismo tenemos, por ejemplo, la novedad que implican los proyectos de desarrollo local, que son una forma legal de asociación que tienen los cuentapropistas en este momento, y al mismo tiempo permite el mayor encadenamiento con los otros sectores de la economía, con empresas estatales, con cooperativas, y con la presencia de bloqueo que se está intentando potenciar hacia adentro, las alianzas entrenacionales, todo esto puede verse afectado por los propios derrames que tiene cualquier tipo de sanción. Basta con que se ponga a una de esas entidades que participe en una de estas cadenas, en una de estas posibles alianzas, que se ponga en una lista negra, y se van a afectar todos los miembros de la red. Esos son pudiéramos decir, los obstáculos, pero siempre se buscan oportunidades, siempre se buscan soluciones. Desde la red de emprendimiento, ¿cómo ustedes trabajan por acercar a la academia, la empresa estatal, los emprendedores? ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo en ese sentido? Bueno, en la red se hace, primero, estamos presentes profesionales de muchísimas disciplinas, lo cual es muy rico, enriquece mucho, se puede observar el fenómeno desde muy distintas aristas, y se realizan muchas acciones, se realizan acciones de acompañamiento, en ocasiones se hace mucho intercambio
con los cuentapropistas para saber cuáles son las dificultades que ellos tienen en la práctica, y todo eso se sintetiza, se realizan publicaciones para darles divulgación, pero también se contribuye con la consulta que se hace de determinadas legislaciones. La red tuvo una participación, por ejemplo, cuando se realizó los primeros estudios sobre el listado de actividades negativas. De ahí salió también, porque se hacen los diagnósticos con el cuentapropista, con su presencia, y esta también es una vía de canalizar, donde se les escucha y donde se tramita y se consolida con todas estas sistematizaciones que se hacen, toda la actividad, y se hacen propuestas concretas que después se ven materializadas, que ahora estamos esperando que salga, por ejemplo, este listado ya de actividades a realizar, que ha multiplicado las posibilidades para que ellos puedan diversificar sus actividades. Y bueno, junto a eso, la nueva posibilidad también que sale con las micro, pequeñas y medianas empresas, otro camino interesante dentro de la economía del país, otra manera de también seguir saltando el bloqueo y de seguir enfrentando las adversidades económicas que se multiplican con tantas medidas que todos los días nuestro adversario ha venido tomando, y que aún casi 6 meses después, o ya cumplimos 6 meses realmente ayer del nuevo mandato de esta administración, siguen vigentes cada una de esas más de 240 medidas. ¿Cómo afectan la vida de cubanos? Sigan con nosotros para que conozcan esta mesa redonda. Gracias. El ron cubano se caracteriza por un aroma intenso, persistente, con una nota dulce proveniente de la evolución de un aguardiente añejado de mieles de caña. Es significativa la ausencia del ron cubano en el mercado norteamericano, un mercado mayoritario, potente. El ron cubano está presente en muchos países, hacia culturas que están bien distantes de la nuestra, y aún así ha sido aceptado. Entonces sería muy beneficioso para el desarrollo cultural de ambos pueblos que el ron cubano pudiera comercializarse en Estados Unidos. Hoy hay limitaciones, como en casi todas las esferas de nuestro país, por el proceso de entrada de materias primas, por el proceso de adquisición de elementos técnicos importantes, por no propiciar el intercambio científico-técnico de tanto que lleva el ron cubano, por el no poder participar en intercambios culturales, en eventos internacionales, en cuestiones asociadas a todo lo que tiene que ver con este mundo tan complejo. Es muy fabuloso que todas las compañías del mundo pudieran colaborar para que este bloqueo injusto que hoy recibimos como país, pues específicamente en el mundo del ron, pudiera abrir una ventana de intercambio de toda índole entre ambos países. Bueno, Johanna Ayolá la conocí un poco por las redes, cuando se convocaba en La Habana a aquella primera caravana hace unos meses por el malecón, y muchos cubanos salieron a mostrar su solidaridad con cubanos que en otras partes del mundo, y gente solidaria salía a pedir la eliminación del bloqueo contra nuestro país. Ella es cuentapropista, es arrendadora de vivienda, y ha visto también a lo largo de los últimos años cómo el bloqueo ha tenido incidencia directa en esa voluntad de su familia y también de ella de emprender un camino personal en búsqueda también de un bienestar para ella, pero también para la sociedad, porque siempre el cuentapropista contribuye sin dudas al desarrollo de la sociedad. ¿Cómo, Johanna, te afecta a ti, afecta a tu familia, las medidas que se han venido tomando, sobre todo en los últimos 3 años, en los últimos 4 años, y que han tenido un impacto directo en nuestro país? Bueno, Randy, buenas noches. Gracias por esta invitación y por la oportunidad de hablarle al pueblo de Cuba. Gracias a los panelistas y sobre todo a los emprendedores con los que he tenido el placer de hablar para poder traer aquí la temática de cómo nos aborda todo. A mí, nosotros en lo personal, nosotros que somos los dedicados a lo que es el hospedaje, nosotros tenemos muchísimas afectaciones. Pero bueno, por problemas de tiempo yo intenté traerte varios puntos que yo creo que son los principales que inciden en nosotros. Uno de los principales problemas que tenemos nosotros es que nosotros no podemos acceder al mercado norteamericano. O sea, nosotros tenemos un país que es nuestro vecino, que es un gran exportador de turismo al mundo, que sabemos que es un turismo generoso, pero sin embargo nosotros no podemos acceder a él. El bloqueo nos impide llegar a ese mercado, que además
es un mercado que nos ayudaría muchísimo en nuestro crecimiento, desarrollo, expansión, porque nosotros ofrecemos servicios, pero nosotros podemos ofrecer servicios, nosotros también pudiéramos ofrecer producciones, podemos expandir nuestros negocios, pero no lo podemos hacer porque ese mercado cercano a nuestro no lo podemos aprovechar. También sabemos que en Estados Unidos realmente hay un interés por conocer Cuba, que los ciudadanos norteamericanos desean venir, que desean conocer nuestra cultura, nuestro patrimonio, y sin embargo, esa ley también les impide a ellos como ciudadanos acceder y poder viajar libremente a otro país. De hecho, incluso hay casas privadas cubanas que han sido puestas por Estados Unidos en la misma lista en la que están los hoteles, en la lista negra de instalaciones que no se pueden visitar. Hay también casas de renta de nuestro país. Pero hubo un momento, Johanna, en que los turistas norteamericanos pudieron venir a las casas de renta. Sin embargo, no era un proceso tan fácil tampoco. No, era complicado, es bastante complicado porque ellos necesitan permiso. Nosotros, por ejemplo, nosotros operamos normalmente con Airbnb y incluso hemos tenido problemas de pago porque no existe la plataforma no permite que el cliente pague y el que presta el servicio recibe el dinero al momento. O sea, ¿Cómo era eso? Existen diferentes vías, existe una a través de los bancos, pero demora, no es que tú prestes tu servicio, o sea, normalmente tú alquilas y cobras tu dinero, ¿no? El Airbnb demora en hacerte envío, tienes que esperar determinada cantidad de días, a veces no cobras por esa vía, sino que recibes el dinero no directamente en una transacción, sino por otras vías aledañas. Pero no es solo el Airbnb, Randy, existen millones de plataformas en el mundo, o sea, tú viajas y cuando tú viajas te das cuenta que existen millones de plataformas online de reserva y nosotros, los cubanos, no podemos acceder a ellas. Nosotros tenemos la ventaja de poder acceder al Airbnb, que nos permite a los arrendatarios del sector privado un beneficio porque nos permite por esa plataforma tener clientes. Pero existen muchas otras. Y el bloqueo nos impide totalmente acceder a ella, pero es que es peor. Nosotros como arrendatarios no podemos llegar al mercado internacional y comprar. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ni Visa ni Mastercard. Nosotros no podemos usar ninguna plataforma de compra para el exterior para abastecer nuestros negocios. Y no solo el arrendamiento, esto te hablo de todos los negocios privados, o sea, el sector privado en general se ve imposibilitado de adquirir sus insumos. Estamos hablando ahora de las exportaciones, de las importaciones, pero nosotros, si tú quieres importar algo directamente, nosotros nos vemos totalmente imposibilitados por esa vía. Nosotros también, por ejemplo, cuando la embajada estaba abierta, muchos arrendatarios, muchísimos trabajadores por cuenta propia abrieron negocios, ofrecían servicios de cancillería, de planilla, todos esos negocios se cerraron. Y eso fueron pérdidas, y fueron familias que dejaron de ganar dinero, y lo dejaron de ganar por el bloqueo, y vieron afectados a sus hijos, a sus ingresos, lo vieron afectado todo. Y cuando se cerraron las remesas, porque la crueldad de las remesas, Randy, no es solo que tú no le puedas mandar dinero a tu familia, que es lo principal que tiene un ser humano. La patria y la familia es lo principal que tenemos. Es tan grande y tan inmenso esto que tú no puedes ni siquiera desarrollar tu propio negocio. Tú quieres abrir un negocio, tú no puedes con tu capital mandarlo para Cuba. No puedes, no tienes manera, no existe una transferencia bancaria, no existe un convenio bancario, no existe una Western Union, no existe nada. Entonces, para nosotros como arrendatarios, para ellos que también son cubanos igual que nosotros, que tienen los mismos derechos que nosotros de invertir en nuestro país, se ven imposibilitados también. Pero es que además en el mundo existe un mercado que es muy próspero, que es el del intercambio cultural, comercial, el financiero, el religioso. Son mercados muy prósperos y son muy prósperos en nuestra área, en el área del Caribe, en América Latina. Sabemos que permiten el crecimiento de negocios en cadena, uno depende del otro y van creciendo y hace la prosperidad. Nosotros no tenemos acceso a eso y no lo tenemos precisamente por el bloqueo, porque todo eso requiere plataforma, todo eso requiere acceso. Yo ahora como cuentapropista deseo crear una empresa de convenio, de hacer movimientos grandes de paquetes turísticos y no puedo acceder porque yo no tengo el mismo acceso que tiene un español o que tiene un italiano, que tiene un mexicano o que tiene cualquiera del área del Caribe y América Latina. Entonces, yo compito en desigualdad, yo compito como cubano en desventaja. Y todos los cubanos aquí lo tienen que estar conscientes de que están compitiendo en el mercado internacional con desventaja total. Cuando a mí me dicen que el bloqueo es interno, el bloqueo es interno y el externo no me afecta. No, el bloqueo, aquí hay trabas internas que tenemos que resolver, sabemos que el sector privado necesita apertura, que hay que trabajar en eso.
estamos conscientes de que tenemos problemas en el sector privado que hay que aperturar. Pero aquí el bloqueo, además de que nos afecta a nosotros como cubanos, es una mancillación a nuestra patria, porque nos está privando el derecho de nosotros a esa independencia que conquistamos. Y eso es, ningún país tiene derecho, ninguno, a pisotear a otro, por muy pequeño y muy pobre que sea, ninguno. Y otra cosa, Randy, que te iba a decir, yo te he tocado los puntos estos de la remesa y eso, y precisamente el movimiento internacional que tú hablabas, que es Puentes de Amor, fundado por el profesor Carlos Lazo. Uno de ellos, sí, Puentes de Amor. Y con varios bluetooths, que además son hermanos nuestros que han sido agredidos salvajemente en Miami cada vez que se manifiestan, que eso fue lo que a mí me motivó a salir y a apoyar mis pies para buscar un permiso aquí, porque no se me tocaba, para desfilar y defenderlos a ellos, porque no puedo entender que los cubanos sean mancillados y nosotros aquí no los respaldemos, porque esos son tan cubanos como nosotros. Esos cubanos están saliendo todos los domingos precisamente por pedir el bienestar para el pueblo cubano. Para nosotros que somos cuentapropistas, para todos ustedes, para mi hijo, para mi madre, para todos los cubanos. Entonces a mí se me hace muy absurdo que alguien hable de libertad de expresión cuando la principal libertad que nos mutilan es el derecho a nuestra patria a ser libre y soberanía, que nadie nos las pisotee. Entonces a mí no me puede hablar nadie de libertades cuando aquí los que piden libertades son incapaces de criticar el bloqueo que tenemos, el bloqueo que nos daña a todos, a nuestros hijos, a nuestros padres, que esto es criminal, que esto es un genocidio, esto realmente es un genocidio. Yo le pido, Randy, si no le estoy robando mucho tiempo, pedirle de favor que yo le pido al pueblo de Cuba que por favor firmen www.puentesdeamor.com la petición al presidente Biden para que levante las sanciones que pesan sobre la familia cubana y que levante el bloqueo a Cuba. Y que lo pedimos en nombre de todos los cubanos de este pueblo, de los cubanos americanos que están allá, que votaron por él, porque no, los que votaron por él son los que hoy se están manifestando y le están pidiendo que cumpla sus promesas electorales por este pueblo. Porque realmente el sector privado sí está afectado. No le están haciendo daño al gobierno, Randy, le están haciendo daño al pueblo. Así que mi gente, en www.puentesdeamor.com, firme, caballero, que esto va por Cuba, mi gente, esto va por Cuba. Y gracias, Randy, una vez más, agradecida de esta oportunidad. Y a seguir batallando. Y a seguir batallando. Este 27 de junio hay una movilización internacional también, una convocatoria internacional. Y mañana será un gran día. Mañana será la votación de Naciones Unidas. Mañana será nuestra próxima victoria. Estamos conscientes de que una vez más los pueblos del mundo, los países del mundo, votarán a favor de Cuba porque se haga justicia a este pueblo, por nuestra soberanía, y agradecerle a esos pueblos que realmente nos están respaldando en el mundo. Son muchos, es una campaña solidaria muy hermosa, la estamos viendo, expandida y con amor, de verdad, con amor solidario y desinteresado. Yo le deseo a nuestro canciller desde aquí, desde esta mesa redonda, un abrazo inmenso, que sienta que los millones de cubanos desfilamos junto a él, que lo veremos con orgullo y con dignidad cuando se pare en el estrado a defender nuestra patria, y que estamos muy orgullosos, que sabemos que ese triunfo lo vamos a lograr. Pero le decimos también a nuestro canciller Randy que en las calles, en Cuba, lo estamos respaldando. Y le decimos a esos hermanos nuestros que están en Estados Unidos que por favor no descansen, que no cedan, que nosotros estamos ahí, que estos millones de cubanos no van a fallarle. Y bueno, seguir a la batalla, la lucha esta continúa. Le pido al pueblo de Cuba que yo sé que estamos atravesando un momento difícil, realmente tenemos muchas carencias, nos es complicado abastecernos de víveres, hacemos colas, yo misma las he hecho, me levanto a las 5 de la mañana, a veces son las 4 de la tarde y no puedo comprar, Randy, la situación es difícil. Pero yo le pido a mi pueblo, a este pueblo al que yo soy parte y soy hija, que resistamos, porque lo que no podemos perder y nadie nos puede quitar es nuestra soberanía. Gracias, Giovanna, por esta presencia tuya aquí en esta mesa redonda. Y creo que es parte de ese sentimiento que comparten todos los cubanos, no importa dónde trabajen, en qué sector, lo hagan en el estatal o lo hagan en el privado, porque como decía Giovanna, lo más importante es que somos cada uno de nosotros Cuba, somos parte de este país que no renuncia a su independencia, a su soberanía y que no se doblega, a pesar de que el más poderoso de los imperios de la historia, pues todos los días hace algo por confiscar, por eliminar las esperanzas de este pueblo. Y nosotros, pues aquí seguimos trabajando por vencer con nuestra inteligencia y con nuestra gallardía esas dificultades. Siga con nosotros en la mesa redonda.
El creador cubano y cualquier titular de derecho se ve limitado a poder hacer las reclamaciones por la violación de sus derechos morales. Conocemos que en Estados Unidos se utilizan obras cubanas y le cambian el nombre al titular del derecho. Y el creador cubano no tiene posibilidad de ir y reclamar sus mejores derechos en el territorio de Estados Unidos. Ni por la vía institucional, por supuesto, y mucho menos por la vía personal. Los creadores cubanos están afectados y se han visto obligados a poner sus derechos en la administración de otros países para que les pueda llegar su dinero de los Estados Unidos. El bloqueo también es un virus. Fidel, soldado de las ideas. El sitio web más completo sobre la vida, el pensamiento y la obra de Fidel Castro. Sus discursos, reflexiones y otros artículos. Una cronología de los más relevantes hechos de su historia revolucionaria. Un compendio de sus viajes por el mundo llevando la voz altiva de su pueblo. Una amplia recopilación de fotos y videos de importantes momentos de su vida. Libros, afiches, opiniones de personalidades de todo el mundo, todo ello en www.fidelcastro.cu. Bueno, el ingeniero Carlos Miguel Pérez Reyes es el fundador de Doflaney Software, un emprendimiento 100% cubano que se ha especializado en el desarrollo de software y que ofrece consultorías informáticas, acompaña la transformación digital en el país. Es miembro de la Unión de Informáticos de Cuba y uno de los cubanos emprendedores que exporta sus productos a otras partes del mundo. Carlos Miguel, ¿cómo el bloqueo ha afectado tu actividad personal, tu emprendimiento? ¿Cómo afecta la posibilidad de los cubanos de acceder a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, de participar del desarrollo de esas propias tecnologías en Cuba y en el mundo? Sí, buenas noches, Randy, y a los demás panelistas que de forma tan emotiva se han expresado hoy. Bueno, a mí me gustaría comenzar a contextualizar un poco este escenario, porque es relativamente nuevo para el sector. Doflaney Software es un proyecto de empresa que desarrolla productos propios y hace desarrollo a la medida, como bien decías, para la informatización de la sociedad cubana. Pero no es hasta que sale la resolución 315 del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, que desde pasado noviembre de 2020 los cuentapropistas pueden exportar a través de las empresas exportadoras. Y ese es el caso también del sector del desarrollo de software. En la medida que nosotros, los cuentapropistas, nos fuimos adentrando en ese nuevo escenario, nos estamos dando más cuenta de los trabajos que pasa al Estado cubano cada día para sortear los obstáculos que le impone el bloqueo norteamericano a nuestro país. Y eso lo podemos ver identificado en muchas aristas. Pero bueno, estamos viendo también un escenario en Cuba donde hay grandes cambios en nuestro modelo económico. Lo decía el viceprimer ministro Alejandro Gil, y titular de Economía, que se van a permitir las pymes y las cooperativas. Hay que entender que también este sector la licencia estuvo detenida por más de 3 años y se abre ahora una nueva oportunidad que nos permitiría básicamente a oficializar lo que ya muchos de nosotros ya somos en la práctica y que necesitamos unirnos para poder exportar más y contribuir más a la sociedad cubana. Yo pienso que la afectación directa más importante, como bien decía Giovanna, es el acceso al mercado norteamericano, que la gente no se imagina por qué tanto dependemos de ellos. Es muy sencillo, es el país que geográficamente está más cerca, el que tecnológicamente concentra la mayor cantidad de innovación en el sector de las tecnologías. Y es más poderoso económicamente. Sin duda, donde están las mayores empresas del sector nuestro, de la informática. Y nosotros hemos recibido decenas de solicitudes para realizar servicios y lamentablemente le tenemos que decir que ni lo intenten, que ni siquiera hay una vía de pago, a veces ni por un tercer país, para poderlo hacer. De igual forma pasa con otros mercados.
Las sucursales de bancos norteamericanos, como decía, el 80% de las transacciones bancarias en el mundo son en dólares. Y los mercados latinoamericanos, la gran mayoría, tampoco pueden hacer transacciones a Cuba. Estamos hablando de mercados tan cercanos como el chileno, como el uruguayo, entre otros. En este escenario tan complejo, muchos clientes, les voy a hablar claro, sencillamente deciden no tener relaciones con cubanos, no importa qué tan talentoso sea el equipo de trabajo que esté detrás, porque es más efectivo hacer contrato con cualquier otro país que en menos de 5 minutos le está pagando su servicio y no tiene que pasar por ningún tipo de traba. Y como mencionaba Johanna, el tema de desventaja total con respecto a los pagos. ¿Les quita posibilidades y oportunidades a ustedes? Sin duda, sin duda. Pero el efecto del bloqueo es mucho más que el acceso a un mercado. Estamos hablando del acceso a la tecnología, que no solo es la adquisición de una laptop, de un tablet, de un celular, que la gran mayoría de los cuentapropistas cubanos lo obtienen no porque lo están comprando directamente en una tienda de Amazon o en otra cosa, lo obtienen porque se lo manda un tío, y eso no son formas de hacer negocios en el mundo, y menos con condiciones de pyme para exportar en el mercado, que necesitamos computadoras especializadas, equipamientos de experimentación para hacer cosas en este sector. También desde el punto de vista de los software como servicio. Para nadie es novedad que la gran mayoría de los sistemas en el mundo están bloqueados para nuestro país. De los más conocidos, los sistemas de comunicación, Zoom, Slack, GitHub, entre muchos otros. Pero aquí cualquiera diría, bueno, si yo tengo una VPN o cualquier otro artilugio informático, pues yo ya no tengo bloqueo. Pues no es cierto. Y no es cierto porque yo recuerdo el día que yo estaba usando Slack con todos mis clientes y de un día para otro Slack me cerró mi cuenta y no tenía forma de comunicarme con ellos. ¿Y por qué? Efectiva. Slack sencillamente decidió que cuando eres de origen cubano y accedías a su plataforma, pues te bloqueaba su acceso. No importa que estuvieras con VPN. No importa que estuviera con VPN, si en algún momento entraste y hay una traza de que usted había venido de Cuba, pues te cerramos la cuenta. Eso generó un rechazo a Slack grandísimo en Twitter, me recuerdo en aquel entonces. Pero la cuestión efectiva es que mis clientes no sabían por qué razón yo no estaba pudiendo acceder a Slack y cómo yo le explico eso a un cliente que está tratando de obtener una información en tiempo real de lo que está pasando con un proyecto. Y por supuesto, una vez que usted intenta en alguna de estas plataformas acceder a la compra de alguno de sus servicios profesionales, pues usted no lo va a poder hacer. Ni siquiera le aparece la opción de Cuba en el listado de países a seleccionar en la herramienta. Tengo un colega del gremio que ha hecho 5 trabajos de exportación y todavía no ha podido cobrar ni uno solo. Y esto dice mucho, porque una vez que usted se esfuerza tanto, que necesita el dinero para poder vivir y seguir haciendo estos tipos de proyectos, tener que esperar 2, 3 y 4 meses para que el dinero viaje, sabrá Dios por cuántas vías, hasta llegar a sus manos, pues eso es también un problema serio. Desde el punto de vista práctico también, ya lo decían otros panelistas, no disponer ni de Visa, ni Mastercard, ni ningún medio de pago, nos aísla completamente del ecosistema tecnológico del mundo. Y esto es la base más importante que tienen los negocios de base tecnológica para poder vivir en un mundo basado en Internet. Pero también es importante conocer que no tenemos acceso a utilizar pasarelas de pago. Que las pasarelas de pago, las más conocidas, PayPal, Stripe, son las que se utilizan en el mundo para el cobro de licencia, para todas las cosas que se mueven en el mundo digital. Y ningún cubano ha podido. Creo que cuando Obama hizo algún tipo de concesión con algún que otro cubano, yo no tuve acceso a eso y por lo tanto hoy sigo igualito. Es interesante que desde la llegada del presidente Biden a la Casa Blanca, todos esperamos algún tipo de flexibilización racional de las medidas que tiene Estados Unidos impuestas contra Cuba. Sobre todo porque hay una retórica y un discurso que es además falso, que lo estamos viendo hoy aquí, de que los cuentapropistas tienen ciertas ventajas y que se puede comerciar con los cuentapropistas en Cuba. Ya ustedes ven que eso no es así. Ninguna de las 243 medidas que impuso Donald Trump a nuestro país se han flexibilizado. Por el contrario, nos han incluido en la espuria lista de los países copatrocinadores del terrorismo. Y hasta el día de hoy, con un país que no ha recibido un kilo para el desarrollo de sus propias vacunas, que hoy tiene 5 candidatos y 2 vacunas con alta efectividad, vamos a hablar claro,
Es inhumano lo que están haciendo. No tiene ningún sentido lo que está sucediendo. Desde el sector privado en Cuba y los emprendedores en general, no solo nosotros, no buscamos ni queremos que los Estados Unidos nos regalen un kilo. No nos interesa. Lo que queremos es que nos dejen hacer cosas en igualdad de condiciones, como decía Giovanna, que el resto del mundo. Porque los problemas de Cuba, Randy, los resolvemos los cubanos. Buenas noches. Gracias, Carlos. Un muchacho emprendedor, un muchacho talentoso, un muchacho con todas las posibilidades de desarrollarse en un mundo que es muy competitivo, el mundo de la informática, pero en el que sabemos que además Cuba ha formado talentos muchísimos y que puede expandir ese desarrollo hacia la industria del software, hacia la industria del desarrollo tecnológico en general, pero como decía, las posibilidades no son las mismas. Las barreras que reciben los cubanos son tremendas y pese a eso se siguen haciendo cosas novedosas en este país en el ámbito de la informatización. ¿Cuánto más no se pudiera hacer si no existiera el bloqueo? De ese bloqueo, pues seguimos hablando en esta mesa redonda. Este miércoles en la mesa redonda, el mundo contra el bloqueo. Nuevamente la Asamblea General de las Naciones Unidas votará la resolución presentada por Cuba sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por los Estados Unidos. Especialistas del MINREX valorarán este acontecimiento en la mesa redonda de este miércoles. Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana, Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cuba Debate y la Presidencia transmitirán en vivo este programa a las 6:30 pasado meridiano. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda, más allá de la noticia. En los últimos tiempos, a eventos en línea, virtuales, a los que nosotros debíamos asistir, no podemos, sencillamente porque la plataforma es una plataforma norteamericana que no está disponible para Cuba. Y sencillamente nosotros no podemos exponer ahí los resultados en materia de atención a las personas con discapacidad que tiene el país. Un espacio donde Cuba tiene mucho para decir y mucho para aprender también. El último congreso de la Unión Mundial de Ciegos fue en Estados Unidos y hubo intenciones de materializar algún tipo de ayuda y esto no fue posible. Casi siempre para materializar alguna ayuda es a través de los grupos de solidaridad, cuestión que es limitante porque son un grupo de personas que vienen con su propio equipaje y dentro de su equipaje pueden incluir algo para nosotros, pero no todo lo que se pudiera traer en ese momento o lo que nosotros pudiéramos necesitar. Bueno, si el bloqueo es inhumano, más inhumano se expresa cuando afecta directamente a las personas con discapacidad, sean de las personas de la comunidad ciega, de la comunidad sorda de nuestro país. Y tengo el placer de que esté esta tarde con nosotros acá en la mesa redonda Ana María Mejía Rodríguez, quien es profesora del Centro de Superación y Desarrollo de la Persona Sorda y es la primera doctora en Ciencias Pedagógicas de la comunidad sorda y hipocúsica de nuestro país, una joven doctora que nos está acompañando esta tarde en nuestra mesa redonda y está acompañada por Ania Reigado Jiménez, que es la Coordinadora Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas de nuestro país y que nos ha acompañado en esta mesa redonda durante toda su hora. Me gustaría, Ana, pues hablar de lo que ha significado, de lo que significa para la comunidad sorda y hipocúsica de Cuba el bloqueo, cómo te afecta a ti directamente, cómo afecta a las personas que forman la comunidad sorda y hipocúsica de Cuba. Muy buenas tardes a todos. Primeramente quería agradecer por la invitación a esta mesa redonda. En segundo lugar, quería agradecer a la televisión por propiciar que los niños sordos accedan a sus clases en este tiempo de COVID mediante los servicios de interpretación. Igualmente, agradecer a los intérpretes de lengua de señas que han estado en todos los espacios informativos todos los días en esta etapa de COVID. Gracias.
Yo soy una persona hipoacústica que formé como docente en la escuela René Viche Rojas del municipio del Cerro, donde trabajé desde práctica docente hasta después de graduada en el año 2002. Y más adelante, en el año 2008, comencé a trabajar en el Centro Nacional de Superación y Desarrollo de la Persona Sorda. Esta es una institución adscrita a la Asociación Nacional de Sordos de Cuba y es una organización no gubernamental que representa a más de 26.857 asociados, de los cuales 1.138 son niños sordos e hipoacústicos, pero que además se encuentran muchos, más de 300 beneficiados por un implante coclear u otra ayuda técnica. Un implante de cada uno cuesta $10.000 aproximadamente, para que tengamos una dimensión de lo que eso significa. Pero que es común que en nuestra sociedad, cuando ven a una persona, un usuario con una prótesis auditiva, enseguida lo identifican como una persona sorda o hipoacústica y no se dan cuenta de cuán complejo es y necesario estas prótesis auditivas que requieren de mantenimiento, requieren de piezas de reparación para su correcto funcionamiento, y sin embargo adquirir los insumos necesarios para su reparación resulta grandemente complejo para nuestro país, puesto que debe buscar proveedores más lejanos para poder hacer la compra de estas pilas u otros componentes requeridos para el adecuado funcionamiento de estas prótesis auditivas. También podemos citar, por ejemplo, una afectación que nos resulta grandemente para las personas sordas y hipoacústicas. Están los dispositivos de primera tecnología, y podemos citar, por ejemplo, las niñeras, las llamadas niñeras, que comúnmente son utilizadas por las madres sordas, que sirven para alertarlas cuando su bebé está llamando, está llorando. Hablamos también de la telefonía celular para sordos, el acceso a la compra de relojes, timbres lumínicos, pulseras, relojes de pulseras, que son dispositivos tecnológicos que son de gran ayuda y de gran demanda para la comunidad sorda, y que su compra y su adquisición resulta complejo, porque hay que trasladarse y buscar proveedores en el mercado internacional que muchas veces encarecen el acceso y la compra de estos productos. Un aspecto importante que resulta grandemente complejo es la obligatoriedad de trasladarse a terceros países para realizar gestiones consulares relacionadas con la Embajada de Estados Unidos. Si a las personas oyentes les resulta complejo, imagínense cuando hablamos de una persona sorda y hipoacústica, donde ellos reciben un servicio de interpretación en lengua de señas cubanas. Y hago énfasis en esto porque la lengua de señas es parte de la identidad y cultura de la comunidad sorda. Y no es la misma lengua toda la lengua de señas no es la misma en todos los países. Estamos hablando de que cada país posee su lengua de señas mexicana, lengua de señas americana, porque esta es propia de la identidad y cultura de nuestra nación. Y sin embargo, cuando vamos a realizar un servicio de interpretación, si la persona se ve obligada a trasladarse hacia otro país, el intérprete que le puede ofrecer este servicio en lengua de señas se complejiza. Debemos tener en cuenta que en Cuba este servicio de interpretación se ofrece gratuito para toda la comunidad sorda, y que existe un mecanismo muy sencillo. La persona sorda solicita en cualquier filial de nuestra asociación de sordos un espacio de 72 horas donde necesita un intérprete de lengua de señas. Y sin embargo, ¿cómo vamos a encontrar que esta persona, que para acceder a una gestión, para una visita u otro tipo de traslado que necesita salir al exterior, ¿dónde lo vas a realizar? Si a esa hora tiene que buscar un intérprete de lengua de señas cubana que le dé el servicio, porque para nosotros resulta verdaderamente más cómodo, asequible y comprensible, porque es nuestra lengua natural. Resulta asequible y el respeto a nuestra comunidad acceder a un servicio utilizando la lengua de señas cubana. Pero cuando estas personas quieren de este servicio en otro país, ¿cómo lo pueden hacer? Estamos entonces haciendo este beneficio, este acceso a la información, a la comunicación. Vamos a citar otro ejemplo, intercambio internacional. Cito, por ejemplo, el Centro de Superación y Desarrollo de la Persona Sorda. Ha realizado grandes estudios que han aportado grandemente al proceso docente educativo, incluso de pregrado y posgrado de las universidades. Pero
si este intercambio científico internacional se pudiera realizar con otros profesionales, esto sería grandemente una ventaja para nuestra comunidad. Yo quisiera decir, finalmente, para ser un poco más asequible, las personas con situación de discapacidad también ayudamos en el desarrollo de nuestro país, desde los talleres para sordos, desde incluso la actividad deportiva, cultural, que estos son características propias de nuestra comunidad y se ve afectada al momento de expresar y trabajar o aportar de forma de ser útil. Mire, yo quisiera terminar hacer una frase del comandante de nuestro líder histórico Fidel Castro, que él expresa en el tercer congreso de la CLIFIN, donde él envió una carta a las 3 asociaciones, donde él dice, y cito textualmente, es el humanismo propio de la revolución lo que lo sustenta. Es el interés de cada discapacitado pueda ser y sentir para ser útil. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana María. Esa es parte de las posibilidades que la revolución le ha abierto también a las personas discapacitadas. Ana María, doctora en ciencias pedagógicas, la primera de la comunidad sorda, representante de los derechos de todas esas personas violentados por el bloqueo de los Estados Unidos y que cada vez hace más difícil también la calidad de vida de esas personas. Las historias que hemos contado aquí son las de muchos cubanos, las de personas comunes, la de gente que tiene deseos de avanzar, la de gente que tiene deseos de hacer por su país, la de gente que tiene deseos de avanzar también para su familia, para sus amigos, y sin embargo todos los días ve obstaculizados esos propósitos por el bloqueo de los Estados Unidos contra este país. El bloqueo es inhumano, el bloqueo es genocida, como se ha dicho. Es una política que asfixia a nuestro pueblo y que viola sus más sagrados derechos. El bloqueo es el mayor obstáculo para el desarrollo de Cuba y de su pueblo. Mañana el mundo dará una nueva condena, casi unánime, mayoritaria, a esta genocida política que Estados Unidos sigue aplicando contra nuestro país, y la mesa redonda estará siguiendo ese acontecimiento mañana desde las 6:30 de la tarde, y el sistema informativo, la televisión cubana, los medios de comunicación de nuestro país estarán desde la mañana siguiendo minuto a minuto esta votación del mundo contra el bloqueo en la Asamblea General de Naciones Unidas. Gracias a ustedes por su testimonio y nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. Buenas noches.